9:57, seguimos acá en Juntos a la Mañana y ahora abrimos la pantalla y abrimos el living para darle la bienvenida a nuestros invitados en este primer encuentro de la mañana para hablar de algo que es un disparador que hemos charlado con la producción respecto a lo que pasa con el ChatGPT. Esta herramienta que tenemos ahora todos que parece tan común. Bueno, no pasa nada con los adultos, pero o sí, tal vez para analizar, pero pasa que en las aulas hay un informe que arroja que 2 de cada 3 adolescentes utilizan este sistema para hacer y resolver las tareas. O sea, lo que antes uno se quemaba las pestañas pensando y buscaban en la luz, en los... Bueno, ahora parece que usan una herramienta. No te rías, Franco, vos sos joven, yo sé. Le damos la bienvenida a Mateo Gravi, que es ingeniero de inteligencia artificial de Autológica, una empresa de la ciudad de Rosario, y María Florencia Insaurralde, docente de ciencias de la educación, adscripta también de la UNR. Bueno, gracias por venir, chicos. Muchas un placer. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar, Francucho, a que la gente entienda lo que nosotros decimos. ¿Qué es el ChatGPT? Para que entendamos todos. Bueno, ChatGPT lo definiste vos muy bien. Ahora se usa un montón para solucionar estas tareas en el aula. Bueno, es como la nueva Wikipedia. Tenemos a mano toda la información de Internet y la historia de la humanidad solo con escribirle un mensaje, como usamos todos los días WhatsApp, o puede ser cualquier forma como buscamos en Google, por ejemplo. Ajá, o sea que es como un amigo que tengo en WhatsApp, sí. Que yo le pregunto. Bueno, en WhatsApp no, hay otras alternativas, pero ChatGPT particularmente tiene su propia aplicación o vía web, pero lo copado, lo divertido, lo bueno es que tenemos toda la información de Internet y de la historia de la humanidad al alcance de una pregunta. Bien. Y es mucho más preciso que buscar en Google, tal vez. Por supuesto. Yo lo que siempre digo es que no estoy buscando en Internet, sino que estoy conversando con alguien. Claro. Eso es algo muy raro porque es una tecnología disruptiva, nueva, y por ahí lleva tiempo en acostumbrarse, pero bueno, está muy copado una vez que a uno le agarra la mano. Claro, porque también entiendo que es una herramienta que hay que saber utilizar, que ahí viene un poco el tema, ¿no? A la docente, a Florencia, que no sé cuántos años sos docente ya, Flor, en las aulas, 20 y pico años. O sea que has transitado las dos etapas, que esté el chat y que no esté el chat de las aulas. Sí. ¿Cómo es este cambio a la hora de educar? Mira, para pensar, digamos, en términos del ámbito educativo, estas tecnologías digitales, porque hoy emerge el chat, pero las tecnologías digitales aparecieron desde el momento de la calculadora, de Internet. Entonces, en ese ámbito aparecen estas tensiones que emergen del contexto y que se empiezan a pensar en términos didácticos y pedagógicos, que bueno, que no es nuevo, como ya lo dije, porque esta cuestión de la didáctica se empieza a pensar con la irrupción de Internet. Hoy, digamos, es una característica particular que emerge en este contexto, que es, como dijo acá el compañero, un chat donde nosotros podemos preguntar y tenemos información y tenemos una base de datos que seguramente él lo puede explicar mejor cómo es el funcionamiento. La cuestión es que nos hace repensar en términos educativos el uso de las tecnologías y esta relación que aparece entre la tecnología, en este caso el chat, y la didáctica, ¿no? Cómo abordarlo desde la educación. Desde los distintos niveles tenemos particularidades. Este informe que sale, que vos misma mencionás, viene un informe de unas encuestas de UNICEF y de la UNESCO, pero que también es una cuestión sesgada, pensar en que 2 de cada 3, ¿no? Porque es a escala, digamos, el estudio es a escala, en este caso, de Argentina, pero también se está comparando con otros países como Chile, bueno, y otros, cómo es este uso. Pero la realidad es que esta encuesta se hizo también en función de las grandes urbes también, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un recorte de la realidad. Sí, no es la realidad que acompaña a todos los sectores. Entonces, y además este informe también es en ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? Sí, era un poco para entender porque nos llamó la atención y en esto también, Mateo, preguntarte vos, ¿cómo es el uso? O sea, ¿es accesible, fácil? ¿Cómo es que se utiliza este chat para poder
En este caso, bueno, los docentes lo usan, los docentes no, los alumnos lo usan para hacer las tareas, ¿no? Como decíamos antiguamente. ¿Es sencillo? ¿Cómo es la herramienta? Por suerte es bastante sencillo, es una herramienta, un útil que ya está en la mochila de los chicos cuando van a la escuela, digamos. Lo tienen más incorporado que nosotros, los que por ahí venimos, lo tuvimos que aprender, pero gracias a Dios usa el lenguaje que usamos todos los días nosotros para hablar. Entonces estamos buscando información, accediendo a un montón de datos de forma súper sencilla, que es simplemente preguntar. Entonces esa forma de preguntar es lo más importante que nosotros tenemos que formular aprender, bien la pregunta, digamos. Ahora, ¿y qué tanta veracidad tiene? O sea, ¿cómo la fuente, no? Porque antes vos buscabas en un libro, citabas la fuente de dónde sacabas esa información. En este caso, te tiran un montón de respuestas. Sí. ¿Y cómo sabemos que esa fuente es fidedigna? Ahí aparece el problema. Viste, bueno, pará, decime vos cómo es esto. O sea, ¿de dónde recopila toda esa información el chat? Y después decime cómo ustedes chequean de que eso realmente esté bien. Bueno, sin duda aprende de algún lado, esta información la sacó de algún texto, obviamente aprendió de libros, de páginas web, de lo que nosotros fuimos escribiendo a lo largo de la historia, se usó para aprender a enseñarle a esta inteligencia artificial a contestar sobre ciertas preguntas. Claro. Obvio que la cita hay que buscarla, uno se la puede pedir, hay muchas veces que te la logra adjuntar, ahora hay muchas veces que buscan noticias, pero bueno, siempre es importante tener ese pensamiento crítico que hay que enseñar en el colegio para poder discernir y encontrar cuando Eso quería preguntar, porque justo diste en la tecla, porque sucede que a vos en la primaria o en la secundaria te enseñan a utilizar un diccionario o una enciclopedia para buscar. No permiten utilizar el teléfono celular. Ahora, después el alumno vuelve a la casa y para realizar una tarea desde el hogar utiliza esta herramienta que es el ChatGPT. Como docente, ¿no? Y vos como una persona que sí entiende cómo utilizar el ChatGPT, ¿sería ideal o apropiado que ya desde la primaria o desde la secundaria te enseñen a utilizar esta herramienta? Sí, en realidad con la cuestión que, nosotros estamos facilitando esos datos en la medida en que preguntábamos, iteramos en esa aplicación, pero las cuestiones que aparecen, con los riesgos, las tensiones que aparecen, es que también tiene sesgos y alucinaciones, ¿no? Claro. Esto de que te da algún autor, por ejemplo, con errores, claro, o con sesgos, por ejemplo, que son los propios sesgos también humanos. Claro. Y que además el riesgo está que ahí se reproduce, ¿no? Sí. Esto, porque... Y el otro riesgo es tomar como una verdad absoluta esto que me está, digamos, ¿no? Tiene que ser una herramienta que la conozcamos, los docentes, por eso nosotros apuntamos en la formación docente, también estamos haciendo estudios, tenemos un equipo de investigación respecto a eso, y cómo, digamos, abordar esta problemática en la formación docente para que, digamos, esta herramienta tenga estos recaudos, ¿no? Estos riesgos que aparecen. Y como decía antes, que digamos, si es una cuestión reversionada de Internet, de Google, ¿no? de lo que decía Wikipedia acá, tenemos que pensar en términos didácticos, cómo nosotros abordamos esto, rediseñamos un poco las prácticas para poder pensarlo en términos de que al alumno lo podamos poner en situación de un pensamiento crítico, ¿no? A eso iba. Ustedes cuando reciben una tarea hecha con el chat, ¿te das cuenta? O sea, ¿lo detectas fácil? Por ejemplo, esa es una cuestión. Quien está indagando y quien conoce la herramienta, efectivamente nos damos cuenta. Se da cuenta rápido. Pero nosotros tenemos que estar, digamos, conociendo, usándola para poder ver en qué situaciones. Quienes no... pasa tranquilamente. Claro. Pero esto que llamamos, que hay un autor, Velázquez, que trabaja sobre copy-pasteo, ¿no? Sí, Esto de copiar y pegar. Uy, Copiar y viejísimo. pegar es en nuestra época de monografía.com, Sí, que había que ¿no? cambiar también las palabras para que no te pero se den cuenta. la cuestión es que, claro, aceptar
o Sí. pensar, digamos, ahí hay un fundamento teórico, que el que tiene ese fundamento teórico, como vos decís, teóricamente podemos abordarlo y darnos cuenta de que no es verosímil o es una cuestión superficial también. Entonces ahí aparece esto de lo que surge en este informe, que es un aprendizaje superficial. Claro. Ahora, Mateo, Sí. ¿cuál es la recomendación que das vos como experto en IA en este sentido? O sea, porque acá la idea no es demonizar y tampoco es castigar a quien lo utiliza, sino entender que esto llegó para quedarse y es 100%. algo que hay que aprender a trabajar porque uno mismo todo el tiempo esto se actualiza. ¿Cuál es la manera más adecuada para que esto Bien. se incluya? Exactamente, llegó para quedarse, es algo que los chicos ya lo usan un montón. Pero bueno, es una herramienta más, ¿no? Claro. Ya desde la teoría lo vemos como una herramienta nosotros y también puede ayudar mucho a lo que son los profesores, no solo a los chicos. Yo creo que el sistema educativo tiene un desafío muy grande Sí. por delante, que es adaptarse a estas tecnologías que lamentablemente se actualizan rapidísimo para el sistema educativo, es decir, cuando uno se pone a repensar esta forma de educar, ya se actualizó y te tenés que poner de nuevo. Y bueno, yo lo veo como una herramienta, ¿no? Cuando salió la calculadora, mucho se demonizaba, pero bueno, la matemática se volvió más complicada, no más difícil, no más fácil, perdón. Sí. Entonces yo creo que la herramienta bien enseñada puede traer un gran diferencial a los chicos para aprender, porque también permite una tutoría más cercana. Por ahí un profesor tiene que explicarle a 30 personas, grupos grandes, que por ahí no puede seguir personalmente a cada uno. Y después yo creo que sí, esto de perder por ahí este aprendizaje superficial que decía acá la compañera, es cierto, pero por ahí tenemos que repensar cómo evaluamos, ¿no? Claro. Porque si yo puedo resolver la tarea con ChatGPT, a lo mejor no es el problema de la herramienta, sino cómo estamos haciendo la tarea, Claro, digamos. claro. Es que ahí, Es ahí complicado. aparece la cuestión fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la etapa de la práctica evaluativa. Claro. ¿No? Esto que vos Claro. decías, nos damos cuenta si usó o cómo lo usó. Porque acá el problema es no si lo usa o no lo usa, sino cómo lo usa. usa. ¿no? Exactamente. Y además otra cuestión es que también tenemos la responsabilidad política y ética desde el sistema educativo y más allá desde las políticas educativas que tienen que poner a pensarse en esto y en marcos regulatorios también. Tenemos la responsabilidad de construir conocimiento digitales, porque estamos en un mundo, en una era digital, y que si no pensamos en ese desafío, estamos faltando a una herramienta básica que hoy los Exactamente. chicos necesitan construir para el desarrollo. Exacto. una ciudadanía digital. Exacto. implica también pensar en las desigualdades que aparecen ahí, ¿no? Sí, son muchas las aristas. Mucho y queda para hablar, ¿no? Mucho queda para Sí. chicos, la verdad que un placer. Bueno, a veces los tiempos nos quedan cortos, pero los vamos a volver a invitar porque seguramente esto va a seguir trayendo a colación lo que acontece, que esto decíamos, ¿no? Son herramientas que llegaron para quedarse, hay que readaptarse, hay que hablar, hay que buscar la manera de articular todo esto porque, bueno, es una herramienta más que hoy los chicos tienen, que tenemos que aprender y que también hay que sumar en el sistema educativo. Así que gracias, Florencia Isaurralde y Mateo Gravi por acompañarnos con nosotros en Muchas esta gracias por jornada. invitarnos. Muchísimas gracias.